Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son amantes de los animales y, por supuesto, si han seguido la trayectoria de dos personas muy especiales en nuestras vidas. El título del vídeo lo dice todo: Ande y Kerem unidos por los animales. El reencuentro más esperado. Sí, han oído bien. Hoy vamos a hablar de la increíble conexión que tienen Hande Erçel y Kerem Bürsin con el mundo animal, y de cómo este amor compartido los ha vuelto a unir, o al menos, ha puesto de manifiesto esa maravillosa afinidad que tanto nos gusta ver. Si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos contenido fresco y emocionante sobre sus artistas favoritos, noticias del mundo del entretenimiento y, por supuesto, muchas historias inspiradoras. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles lo que más les gusta. Ya saben, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae hoy. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional. Muchos de ustedes los conocen por su inolvidable química en pantalla, esa chispa que traspasaba la televisión y que conquistó a millones de corazones. Pero más allá de los sets de grabación, de los guiones y de los personajes que interpretan, hay una faceta de Hande y Kerem que quizás no todos conocen a profundidad, y es su profundo amor y compromiso con los animales. Y es precisamente esta pasión compartida la que hoy se convierte en el centro de nuestro análisis. Recordemos un poco el pasado. Cuando Hande y Kerem trabajaron juntos en Senkalkam, no solo vimos florecer una amistad y, para muchos, un romance, sino que también fuimos testigos de cómo ambos, de manera individual y a veces conjunta, mostraban públicamente su afecto por los animales. Hande, por ejemplo, siempre ha sido una defensora incansable de los derechos de los animales, especialmente de los perros y gatos. Hemos visto innumerables publicaciones suyas en redes sociales mostrando a sus propias mascotas, hablando de la importancia de la adopción, y denunciando el maltrato animal. Su ternura al interactuar con ellos es contagiosa y refleja un corazón enorme. Por su parte, Kerem tampoco se queda atrás. Él también ha sido muy vocal sobre su amor por los animales. En varias ocasiones ha compartido momentos adorables con perros, mostrando su lado más tierno y juguetón. Su compromiso se extiende a campañas de concienciación y apoyo a refugios, demostrando que su afecto no es solo superficial, sino un compromiso real con su bienestar. Lo fascinante de esta historia es que su conexión con los animales no se limita a actos aislados. Parece ser un hilo conductor que, de alguna manera, los une en su filosofía de vida y en sus valores. Y es precisamente esta afinidad la que ha llevado a este reencuentro más esperado, como bien dice el título. No me refiero necesariamente a un reencuentro profesional en pantalla, aunque nunca se sabe, ¿verdad? Me refiero a un reencuentro en el ámbito de las causas animales, donde sus caminos, de alguna manera, vuelven a cruzarse o a converger, amplificando su impacto positivo. Hemos visto recientemente, por ejemplo, cómo ambos han participado activamente en campañas de ayuda a animales afectados por desastres naturales, como los terribles terremotos que asolaron Turquía. Las redes sociales se llenaron de llamados a la acción por parte de ellos, pidiendo donaciones, difundiendo información vital sobre cómo ayudar, y mostrando imágenes desgarradoras pero necesarias para concienciar. Esta respuesta conjunta, a pesar de que sus caminos profesionales hayan tomado rumbos diferentes en ese momento, evidencia una conexión profunda y un compromiso compartido que trasciende las pantallas. Imaginen la fuerza de su influencia. Cuando dos figuras públicas tan queridas y seguidas como Hande y Kerem unen sus voces para una causa, el impacto es inmenso. Sus seguidores, inspirados por ellos, se movilizan, donan, adoptan, y se convierten en agentes de cambio. Esto es lo verdaderamente poderoso de este reencuentro. No es solo una cuestión de amistad o de nostalgia por su época juntos en televisión, es la unión de dos fuerzas positivas que amplifican un mensaje crucial: el respeto, el amor y la protección hacia los animales. Analicemos un poco más a fondo por qué esta conexión animal es tan importante para ellos, y por qué nosotros, como espectadores, encontramos tan inspirador verlos juntos en esta faceta. Para muchas personas, los animales representan inocencia, lealtad incondicional y un amor puro. Cuando figuras públicas como Hande y Kerem, que a menudo son vistas como figuras aspiracionales, demuestran esta ternura y este compromiso, nos recuerdan la importancia de esos valores en nuestras propias vidas.
Nos invitan a ser más compasivos, más responsables y a considerar el bienestar de los seres que comparten nuestro planeta. Además, para quienes seguimos de cerca sus carreras, esta comunión de valores es una confirmación de la clase de personas que son. No se trata solo de talento actoral o de carisma. Se trata de principios, de ética, de un corazón que late al unísono con la necesidad de hacer el bien. Y en el caso de los animales, ese bien es innegable. El título habla del reencuentro más esperado. ¿Qué significa esto realmente? Para algunos podría ser la esperanza de verlos juntos de nuevo en un proyecto, tal vez una nueva serie o película. Pero como mencioné antes, creo que va más allá de eso. Es el reencuentro de dos almas que comparten una pasión tan noble. Es la confirmación de que incluso si sus caminos profesionales se separan, hay algo fundamental que los une, y ese algo es su amor por los animales. Es verlos actuando en sintonía, aunque sea a distancia, por una causa que les importa profundamente. Pensemos en las publicaciones que hemos visto. Ande compartiendo una campaña de adopción, y poco después, Kerem dando like o comentando, o incluso difundiendo la misma causa. O ambos participando en eventos benéficos para refugios de animales, aunque sea en momentos diferentes, pero con el mismo propósito. Estas son las señales de ese reencuentro del que hablamos. Es una conexión que se manifiesta de formas sutiles pero significativas, y que resuena profundamente con sus seguidores. Sus seguidores no solo los admiran por su belleza y su talento, sino también por la persona que hay detrás de la fama. Verlos preocupados por los animales, demostrando empatía y compromiso, humaniza aún más a estas figuras. Nos hace sentir más cercanos a ellos, porque comparten con nosotros valores que consideramos esenciales. En un mundo a menudo lleno de noticias negativas y superficialidad, las historias de bondad, compasión y conexión genuina son un bálsamo para el alma. Y la unión de Ande y Kerem por los animales es precisamente eso, una historia inspiradora que nos recuerda lo bueno que existe en el mundo y en las personas. Analizando el impacto de sus acciones, es importante destacar la importancia de la visibilidad que le dan a estas causas. Gracias a su alcance se habla de adopción responsable, de la importancia de la esterilización, de la lucha contra el abandono y el maltrato. Ellos, sin darse cuenta quizás, se convierten en embajadores de una causa noble, utilizando su plataforma para educar y movilizar a millones. Además, este reencuentro en el ámbito animal puede servir como un recordatorio para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con los animales. ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Estamos siendo conscientes de sus necesidades? Podemos inspirarnos en Ande y Kerem para ser mejores guardianes de estos seres. El título también sugiere que este reencuentro era esperado. ¿Por quiénes? Por los fans, sin duda. Aquellos que los quieren ver felices, que disfrutan de verlos interactuar, y que valoran la autenticidad en las celebridades. Y este reencuentro en el ámbito de la defensa animal, es una forma hermosa de satisfacer esa expectativa. Es verlos unidos por algo más grande que ellos mismos, algo que beneficia a seres indefensos y que, al mismo tiempo, los une en un propósito común. Es fascinante ver cómo los lazos que se forjan a través de pasiones compartidas pueden ser tan fuertes y duraderos. La conexión que Ande y Kerem tienen con los animales es un ejemplo perfecto de cómo los valores compartidos pueden crear puentes, incluso cuando las circunstancias cambian. Pensemos en la cantidad de animales que han podido ser adoptados gracias a sus campañas. En la cantidad de refugios que han recibido ayuda. En la cantidad de personas que han abierto sus corazones a un animal necesitado por su influencia. Esa es la verdadera medida de su éxito en este ámbito. Y es un éxito que va mucho más allá de cualquier premio o reconocimiento profesional. Así que cuando hablamos del reencuentro más esperado, de Ande y Kerem unidos por los animales, estamos hablando de un reencuentro de valores, de un reencuentro de compasión, y de un reencuentro de impacto positivo. Es la celebración de dos personas que a través de su amor compartido por los animales, nos inspiran a ser mejores, a ser más conscientes y a actuar con más amor en el mundo. Y para cerrar esta parte, quiero invitarlos a reflexionar. ¿Cuál es su conexión con los animales? ¿Han considerado la adopción? ¿Apoyan alguna causa animal en su comunidad? Sus acciones, por pequeñas que parezcan, pueden marcar una gran diferencia. Y si se sienten inspirados por Ande y Kerem, este es el momento perfecto para empezar o para seguir haciendo más. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy.
Ha sido un placer hablar de Hande y Kerem y de su increíble conexión con el mundo animal. Hemos visto cómo este amor compartido no solo los une a ellos, sino que también inspira a millones de personas alrededor del mundo. Hemos destacado su compromiso, su influencia y la importancia de sus acciones en la defensa de los derechos de los animales. Esperamos que este vídeo les haya resultado entretenido e informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta conexión entre Hande y Kerem? ¿Han seguido sus acciones en defensa de los animales? Déjenos sus comentarios abajo, queremos leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden lo más importante, si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta inspiradora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.